Los invito ahora entonces, creo que ya ustedes tienen sus Biblias abiertas ahí en Daniel capítulo número 9, verso 27. Estamos estudiando ya la última parte de estas 70 semanas, la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Vamos a dar lectura nuevamente. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a seguir escudriñándola, y en lo particular, terminando este estudio de las 70 semanas. No digo que lo terminemos hoy día, pero ya estamos en la recta final. Muy bien, hemos dedicado meses ya al estudio de las 70 semanas. Creo que ha sido de gran bendición, de gran luz, muy revelador para nosotros, porque sin duda es la profecía que nos entrega con mayor claridad el aspecto de Cronos y de Kairos, es decir, el tiempo en sentido cronológico también y en sentido de épocas, en cuanto a este plano profético. Como yo les comentaba en cierta oportunidad, hablando con un hermano joven, muy impetuoso evidentemente, los jóvenes tienen esa compulsividad que, si es bien canalizada, puede ser muy útil para la iglesia, de todas maneras. Ese vigor de la juventud es la que la iglesia necesita, pero siempre bien canalizada. Entonces conversaba con él respecto a las profecías bíblicas, y lamentablemente muchos están siendo adoctrinados de una manera muy, por decir lo menos, ¿no es cierto?, beligerante, de manera belicosa, es decir, querer aplastar toda escuela de pensamiento o postura específicamente respecto a la escatología. Ahora, cuando iniciamos recién el estudio de las profecías bíblicas, ya hace varios años, decíamos que la gran diferencia y la base que nos permitirá tener una escatología sana es el método de interpretación de la Biblia que nosotros apliquemos. Si usted aplica un método normal, literal, natural, es decir, usted lee el texto y aplica estos 4 conceptos que son básicos para una interpretación sana, literal, gramatical, histórico, correlación, va a llegar a la conclusión de que las profecías, ¿no es cierto?, son un todo y tienen que ver con hechos del pasado, del presente y también del futuro. Cosas que no todos conciben, hermanos. Muchos dicen que las profecías de las 70 semanas son pasado. Mateo 24, por ejemplo, Mateo 25 son pasado. Gran parte de lo que el Señor Jesucristo enseña allí. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, cuando habla de que Cristo viene, encarcela a Satanás y establece su reino milenial, eso también es pasado. Es decir, muchas profecías que por razón natural, ¿cierto?, literal, usted las va a concluir como profecía futura. Muchos lo interpretan como historia. Entonces yo le decía a este joven, la profecía no se puede estudiar de manera aislada. Y le ponía este ejemplo, un cuadro que usted ve, ¿no es cierto?, no lo puede analizar seccionando la mirada en los vértices de la imagen, ya sea en los vértices en la esquina, ¿no es cierto?, o de la mitad hacia abajo, sino que usted tiene que evaluar el todo de la imagen. Y para comprender el todo de la imagen, usted tiene que poner cada pieza en su lugar hasta conformar este plano armónico de las profecías bíblicas. No podemos nosotros, hermanos, sacar interpretaciones aislando el cuadro general. ¿Por qué este preliminar, hermanos? Porque las 70 semanas, si usted las lee y las hemos estado estudiando de manera sistemática, hemos procurado ser literales en el estudio y leerlo de manera natural, ¿cierto?, leyendo así, descubrimos que se han cumplido 69 semanas de estas 70 semanas en total. Equivalente en años, se han cumplido 483 años. Por lo tanto, creemos que queda una semana pendiente, considerando que la semana es de años, es decir, 7 años
para que se cumpla este total de 490 años o 70 semanas de años. ¿Cuál es el propósito de estas 70 semanas? Es, como lo dice el versículo 24, la restauración de Israel y de la santa ciudad. Ya hemos hablado bastante de lo que es el pueblo de Dios y la ciudad de Dios. Israel, Jerusalén y dentro de Jerusalén el santuario. Siempre va unido todo aquello. Entonces los primeros versículos que hemos estado estudiando habla en profundidad sobre eso. Quizás no es extenso, ¿eh? Porque ustedes se dan cuenta, básicamente son del versículo 24, ¿no es cierto?, al versículo 27, que no es tanta la lectura, pero la profundidad es inmensa. Y ahí nosotros hemos visto la importancia de lo que es el pueblo de Dios, lo que es la ciudad de Dios y lo que es el santuario en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hemos descubierto, hermanos? No que nosotros lo hemos descubierto, sino que lo estamos leyendo en el estudio, es una manera de decirlo. Es que entre la semana 69 ya cumplida y la semana 70 por cumplir hay un lapso de miles de años, hermanos. Podríamos redondear la cifra, llevamos 2000 años entre el cumplimiento de la semana 69 y el futuro cumplimiento de la semana 70. Y ahí es cuando muchos, y lo decía la semana pasada, muchos objetan esta idea de por qué interpretan de que la semana 70 está desvinculada del grupo de la semana 69. Evidentemente ellos creen que todo se cumplió ya en el pasado, ahí en Jerusalén, sellando toda esta profecía con la destrucción de Jerusalén, el año 70 después de Cristo. Bien, citábamos un pasaje muy importante, hermano, no sé si usted se recuerda en sus apuntes, yo le sugiero tomar apuntes porque hay mucha información en esto, el pasaje de Isaías 61, 1 al 2, donde el profeta Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, en su escritura revela la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es decir, entre el versículo 1 y 2 de Isaías 61 se revela la primera venida de Cristo cuando Cristo viene a este mundo revestido en humillación con un propósito específico. ¿Cuál es? Morir por su pueblo. Cuando hablamos de pueblo, no solo Israel como pueblo terrenal con promesas terrenales, sino que también por los gentiles, por la iglesia también. Ese es el propósito de la primera venida de Cristo. Y lo menciona ahí, ¿no es cierto?, con algunos detalles, el profeta Isaías capítulo 61, 1 al 2. Pero también, si nosotros recordamos, este todavía es una introducción y un repaso. Si recordamos ese pasaje de Isaías 61, 1 al 2, vemos que Isaías también proyecta la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, donde se menciona como el día de la venganza de Dios. Evidentemente, la segunda venida de Cristo va acompañada de un escenario muy particular, que es el juicio de Dios. Nosotros estamos en ese lapso, hermano, entre la primera venida de Cristo, que ya ocurrió, y su segunda venida, que va a ocurrir. Y en esa segunda venida, previo a que cuando Cristo venga a este mundo y ponga sus pies nuevamente en el monte del Olivar, en el monte de los Olivos, va a haber un escenario de juicio, hermano, que creemos que es parte de esa última semana pendiente que enseña aquí Daniel capítulo 9, verso 27. 7 años en total, pero la mitad de la semana, la mitad final de la semana, es decir, los 3 años y medio finales, serán de un juicio y de una persecución brutal al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que es lo que vamos a entrar a estudiar ya muy pronto, y que tiene que ver con la gran tribulación. Muy bien, veíamos ese pasaje de Isaías 61, 1 al 2, pero sin duda que descubríamos que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo hay un lapso, un periodo largo de tiempo que las separa. No ocurrió todo en un día o en un par de años, sino que llevamos 2 milenios prácticamente esperando el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Y qué nos llamaba enormemente la atención? Que leíamos también en Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, donde el Señor Jesucristo cita precisamente ahí el rollo, ¿cierto?, la escritura en Isaías 61,
iniciando su ministerio ahí en la sinagoga, toma el rollo, toma el texto, pero solamente lee, que esto es lo curioso y que nos hace pensar, solamente lee lo que está relacionado o lo concerniente a su primera venida, a la obra que él cumplió en su primera venida, pero no hace mención al día del juicio y a su segunda venida. La pregunta es ¿por qué razón? ¿Tiene coherencia con el ministerio de Cristo y con su palabra, como él la enseñaba? La función, el propósito, mejor dicho, de Cristo en su primera venida no era establecer su reino. No era el día de la venganza, el día de juicio, el día terrible de Jehová, sino que el día de la benevolencia de Dios, de la gracia de Dios. Por eso que vemos a nuestro Señor Jesucristo enseñando tremendas enseñanzas que de alguna manera contrastaban las profecías pasadas de los fieles profetas de Dios. Por ejemplo, decía el Señor, si alguien te pega en la mejilla, ofrécele la otra. A la adúltera le decía, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Y ahí en una expresión que si nos detenemos a analizarla en Juan capítulo 8, cuando aparece esa escena de la adúltera, el Señor escribía con su dedo en tierra. Gran enseñanza, profunda enseñanza respecto a lo que significa el dedo de Dios. El dedo de Dios que enjuicia, ¿cierto? Lo vemos en Éxodo, el dedo de Dios lo vemos, por ejemplo, en el tiempo precisamente del profeta Daniel, en el reinado de Belsasar, cuando aparece un dedo escribiendo en la pared anunciando el juicio de Dios, pero en el tiempo del Señor Jesucristo, en ese ministerio terrenal, en su primera venida, vemos ese dedo escribiendo en tierra, ni yo te condeno. Venía él a establecer un pacto que se cristaliza en este nuevo pueblo que se llama la Iglesia. Muchos le llaman el pacto de la gracia, pero en definitiva no es muy preciso porque todos los que fueron salvos en el pasado también lo fueron por gracia. Nadie fue salvo por la ley, porque la ley no fue dada para salvar, pero ese es un punto que podríamos abordarlo de manera particular en otra oportunidad. ¿Qué quiero señalar, hermano? Que Cristo Jesús cita la profecía de Isaías 61, 1 al 2, pero omite, y creo deliberadamente, lo que tenía relación con su segunda venida, porque aún esa profecía es futura. Pero ¿qué confirmamos con eso? Que la Biblia sí enseña que hay lapsos, que hay periodos que pueden ser años, siglos, milenios de separación entre el cumplimiento de una profecía y de otra. No hay ninguna contradicción en eso. Por lo tanto, volvamos a Daniel 9, 27. Cuando dice, y por otra semana, sin duda el texto y el contexto nos sugiere la última semana. El versículo 26 habla del cumplimiento del bloque de las 69 semanas, cumplidas, ¿no es cierto?, desde que, ya lo hemos revisado, ¿cierto?, pero lo repito, desde que Artajerjes, el rey persa, en el año 444 aproximadamente antes de Cristo, permite la salida de Nehemías para reconstruir la ciudad, el muro, ¿cierto?, de Jerusalén, y hasta la venida del Mesías príncipe, cuando entra triunfal en Jerusalén, ahí se cumplieron 69 semanas. Después de las 69 semanas, ¿qué es lo que ocurre? Lo mencionamos nuevamente, se le quita la vida al Mesías. Note que el Señor no murió dentro de la semana 69, ni tampoco murió en la semana 70. Murió después de la semana 69, luego de la muerte del Mesías en el año 70, se destruye, como dice aquí el versículo 26, la ciudad y el santuario, hecho que ocurrió en manos de los romanos ahí en Jerusalén, año 70 después de Cristo, y este escenario beligerante de disputas, ¿no es cierto?, de guerras, se proyectará, y ya también esto lo recordamos en su oportunidad, mientras dure el tiempo de los gentiles. ¿Se acuerda? El tiempo de los gentiles. Nunca olvidemos que el libro de Daniel es el que enseña de manera clara, detallada, el tiempo de los gentiles. Haciendo memoria, hermano. Ahí está el sueño de Nabucodonosor, un caldeo, un gentil, donde Dios le revela el tiempo de los gentiles
mostrando esos 4 imperios que estuvimos estudiando, no nos vamos a entrar de nuevo en eso, y en proyección profética vemos que este tiempo de los gentiles culminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, vemos que la semana 69 es como que detuvo el contador, como muchos lo llamaron en su oportunidad. Me acuerdo en mi inicio de cristiano, los maestros, los enseñadores decían, es el cronómetro de Dios, es el reloj de Dios. Se detuvo en la semana 69 y reanuda su conteo a partir de el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, el cronómetro comienza su conteo para cumplir la última semana y el total de las 70 semanas se cumpla definitivamente. Vamos al verso 27, hermanos, que ya estamos estudiando. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué hemos dicho? Primero, y por otra semana, sin duda, es la semana pendiente. Es la chavúa pendiente en hebreo, ¿cierto? Chavúa significa semana de años, ¿ya? Una semana profética. Esta semana pendiente, equivalente a 7 años, comienza su conteo final una vez que la iglesia sea arrebatada. Usted dirá, bueno, ¿y por qué estudiamos esto si la iglesia va a ser arrebatada? No nos interesa. Mire, lo acabamos de decir al inicio de esta reunión. Si nosotros tenemos esa postura, hermano, y decir, ¿para qué estudiamos el Apocalipsis? Estudiamos las 70 semanas, hablamos del anticristo. No tiene sentido, podríamos decir. Estamos transgrediendo la enseñanza apostólica. No menospreciemos, no ignoremos, no dejemos fuera las profecías. El propio Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es útil. Y si está escrita, es porque es útil. No sé si usted ha leído el libro de Números, cuando comienza la genealogía interminable, una cantidad de nombres que si yo o cualquiera de nosotros nos preguntan un nombre X, no nos vamos a acordar para nada dónde aparece, pero ahí están. Y si están es porque es útil para estudiarlos. ¿Se da cuenta? Nosotros no debemos menospreciar nada de lo que la Biblia nos enseña. Eso muy en paréntesis. Bien, hermano. Esta semana son 7 años que se van a cumplir, pero dice que en ese lapso de una semana final, que es la 70ª semana sin duda, la semana número 70, es decir, 7 años, dice, confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, y la decíamos la semana pasada, ¿quién es el que confirmará el pacto con muchos? Bien, y poníamos también la explicación que dan aquellos que insisten, amados hermanos, en que todo esto que estamos leyendo es historia y no es profecía. ¿Cómo han llegado a entender de que esto es historia? ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Bueno, insisto en este punto, por el método de interpretación que usan. Ellos no usan el método natural, literal, normal de una escritura, sino que la interpretan de manera alegórica. Entonces, cuando usted interpreta la Biblia alegóricamente, abre una puerta muy peligrosa, hermano, porque dada la imaginación suya o mía, dada el subjetivismo, la idea personal, la emocionalidad, usted puede sacar una conclusión, pero de manera increíble, y puede cautivar a multitudes porque la gente busca cosas nuevas. La gente le busca la profundidad que no tiene en muchas cosas. Entonces, esta escuela muy de paso, alegórica, es decir, espiritualizar un pasaje que de manera natural te está enseñando algo, eso se consolidó, se hizo fuerte con las enseñanzas de un tal Agustín de Hipona, siglo IV, que fue el fundador o el que puso los pilares de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana eminentemente como enseñanza no enseña profecía, enseña historia y enseña política. Es decir, cómo políticamente podemos influir, comillas, con el Evangelio, ese no es el Evangelio, para poder tomar el control mundial. Y muchos evangélicos, muchos protestantes, muchas iglesias reformadas mantienen intacta esa manera de ver las profecías y dicen que este versículo 27 se refiere a Cristo Jesús, hermano. Quien confirmará el pacto con muchos es Cristo Jesús en su primera venida.
Pero eso es desprender, hermano, eso es desprender totalmente este texto de toda la línea y el hilo conductor de la profecía, por muchas razones. Pero hemos centrado las razones que anulan o refutan esta postura de que la semana 70 ya se cumplió y quien confirmó el pacto es Cristo Jesús, en 4 aspectos. Primero, porque el sujeto, en sentido gramatical, inmediato, lo indica el versículo 26 y es un romano. Vamos al versículo 26, leámoslo de nuevo. Y después de la semana 62, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruyó la ciudad y el santuario? No dice que el príncipe, sino que el pueblo destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién fue? ¿Qué pueblo destruyó la ciudad y el santuario después de la muerte del Mesías? Evidentemente es Roma, años 70 de nuestra era. Luego, el príncipe de un pueblo o el pueblo de un príncipe en la secuencia correcta, entendemos de que el príncipe es romano. Por lo tanto, por razón natural, de manera normal, usted interpreta que el versículo 27 habla de un sujeto definido que es el príncipe que ha de venir. ¿Se da cuenta que es tan importante la gramática? Nosotros alteramos estas 4 reglas de interpretación y podemos sacar una interpretación errónea. Vale decir, quien confirmará el pacto no es Cristo, porque Cristo no es romano. El sujeto que indica el versículo 26 es un príncipe de un pueblo específico que es Roma. La segunda razón es que Cristo no confirmó un pacto ya existente. Tercera razón, Cristo no quebrantó a su vez ningún pacto, porque si nosotros seguimos leyendo el versículo 27, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso está relacionado con Israel, el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bien, y número 4, ¿por qué Cristo confirmaría un pacto por solamente una semana? No puede ser Cristo. Cristo muere después de la semana 69 y la semana 70 se proyecta en un acontecimiento o en una serie de acontecimientos aún futuros. De modo que creemos que el príncipe que ha de venir es el mismo cuerno pequeño que ya estuvimos estudiando, ¿cierto? Y que emergerá, ¿cierto? Desde entre los 10 reinos de la bestia terrible y espantosa en la visión de Daniel, capítulo 7, y en el versículo 8 asoma este cuerno pequeño que tiene personalidad, que tiene boca, que piensa, que tiene intelecto, es una persona, es el anticristo, es el príncipe que ha de venir. Muy bien. Yo les decía que nos íbamos a detener un poquito en esto, en el concepto del pacto con muchos. Porque dada la pregunta que estamos haciendo aquí en el versículo 27, hermanos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién? No podría ser otro sino el usurpador, el suplantador, porque este príncipe que ha de venir coincide plenamente con el título que solamente le compete a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías príncipe. Noten el versículo 25 dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta el Mesías príncipe con una P mayúscula, que es un título de Cristo. Isaías capítulo 9 habla, ¿no es cierto?, del principado, príncipe de paz. Es un título, entre los muchos, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el usurpador, el suplantador, también traerá un título de príncipe, porque es usurpador. No solamente se hará llamar Cristo, sino que también lleva implícito la idea de príncipe, y aquí las profecías de Daniel nos enseña el príncipe que ha de venir, que no es nuestro Señor Jesucristo. Es el usurpador, el suplantador. De modo que
este suplantador va a actuar de acuerdo a los parámetros con los cuales actuó nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos confirmando sus pactos, no quebrantando sus pactos, ¿ya? Él establece un pacto, Él establece desde la eternidad. Recordemos que Cristo no es un mero profeta, sino que es Dios Todopoderoso. Es el gran Dios, como dice Pablo a Tito, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en esa potestad de Dios, ¿cierto? Dios de manera incondicional establece sus pactos. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, el nuevo pacto hecho en su muerte, en su sangre, que lo vamos a hablar, y él nunca lo quebranta. Pero el suplantador va a establecer un pacto con muchos, y creemos que el contexto y el texto lo revela, con Israel, con los judíos, pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio posteriores, va a quebrantar ese pacto, va a quebrantar ese acuerdo, va a quebrantar esa aparente paz. Porque saben, hermanos, que aquí uno aprende algo tremendo y que quiero aquí señalarlo y destinarlo quizá a los últimos minutos de esta reunión esta noche. Es que la palabra pacto está íntimamente relacionada con paz. Usted no puede establecer paz si no hace un pacto. Y el pacto que Dios ha establecido con nosotros es un pacto incondicional. No podría ser de otra forma, hermano. Porque tú y yo somos pecadores. Si fuera un pacto bilateral, te lo aseguro, tú y yo lo quebrantamos. Pero el Señor nunca va a quebrantar un pacto. Entonces, antes de estudiar la estrategia que va a usar este príncipe que ha de venir, este usurpador, este suplantador, en otras palabras, el anticristo, que vamos a también a mencionar más adelante de manera más detallada, el verdadero, ¿no es cierto?, pacto que prevalece, que no va a ser quebrantado, lo va a establecer exclusivamente nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de paz. Mire, yo quiero que observemos algunos pasajes. Este pasaje creo que es la base, hermano. Lo seleccioné para compartirlo. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 al 2. ¿Por qué digo que es la base? Porque nos revela, hermanos, de manera increíble cómo esta paz para con Dios nos permite estar seguros desde el pasado, en el presente y en el futuro. Veamos un poquito este pasaje. Si tiene ahí su Biblia abierta, vámonos a Romanos 5, 1 al 2. Dice: justificados pues por la fe. Podría decir justificados pues por la ley. No dice así, ¿no es cierto? Justificados pues por la fe. Podría decir también justificados pues por las obras. Tampoco lo dice. La fe. ¿Y qué es la fe? Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Un don de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, subraye eso, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así lo dice el texto. La palabra justificados aquí en Romanos 5 significa declarados justos. Este es un pacto que Dios establece con nosotros, una paz, ¿cierto?, eterna. No es condicional, es incondicional. Si fuera condicional, fracasamos. Si fuera bilateral, es decir, entre Dios y nosotros, fracasamos. Pero gloria a Dios que este pacto es unilateral, incondicional, de Dios en su infinito amor, en ese misterio del amor, de la gracia, de la misericordia, de la longanimidad de Dios para con nosotros. En su decreto soberano ha querido establecer esta paz, este pacto con nosotros, para con Él, por medio de Jesucristo. Eso nunca se va a quebrantar. Relacionamos lo que estamos hablando con las profecías de Daniel. El príncipe que ha de venir establecerá, impondrá, esa palabra confirmar
impondrá un pacto con muchos, una aparente paz. Desde ahora en adelante vamos a relacionar mucho la palabra pacto con paz. ¿Ya? Ya vamos a hablar de eso. Dice aquí el texto de Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Establecemos este pacto para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz, este hecho de estar a cuentas con Dios, a cuentas para con Él, es una obra de Él y no de nosotros. Pero nos acordamos evidentemente que el Señor Jesucristo lo advirtió también, que su paz no es como la del mundo. La paz del mundo es efímera, la paz del mundo se quebranta, la paz del mundo no tiene ninguna certeza de prolongarse en el tiempo, pero la paz de Dios, la paz para con Dios en Cristo Jesús es para siempre. De ahí el título de Cristo, Príncipe de Paz. Entonces, hoy día, por ejemplo, no solamente hoy día, toda la semana, yo siempre me estoy informando, leyendo, escuchando, etcétera, y siempre escucho estos sones de los hombres, todos hablan de paz, necesitamos paz. Me acuerdo cuando vino el Papa aquí a Chile, el primer Papa, Juan Pablo II, década del 80, príncipe de paz le llamaban, mensajero de la vida, peregrino de la paz, así le decían. ¿Qué paz ha logrado el Papa, hermano? ¿Usted ve un mundo en paz? ¿En su propio país, en su propio vecindario, ve paz? Nada de eso, hermano, es solamente retórica, es discurso, es utopía. Pero el príncipe de paz va a establecer paz de una vez y para siempre en este mundo, cuando todas las cosas sean puestas en orden. Pero ya nosotros en sentido espiritual estamos en paz para con Dios. No hay algo más maravilloso, aunque vea usted el mundo caerse a pedazos, nosotros estamos en paz para con Dios. Si hoy día usted le pilla la muerte, usted va a los brazos del Señor porque ya está en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz nos permite tener, dice acá el versículo 2 de Romanos 5, tenemos esta entrada por la fe a esta gracia en la cual, ¿qué dice? Estamos firmes, hermano. Yo conecto esto con Hebreos cuando dice como una firme ancla. ¿Cómo usted afirma un tremendo barco para que no se vaya a la orilla y encalle y se estropee el barco? Lo pone ahí en alta mar y le pone un ancla. Y ahí está firme, afirmado. El ancla. Firme ancla, dice la Escritura. Estamos firmes en el Señor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, seguridad eterna del creyente. Gocémonos en esa tremenda doctrina, hermanos. Pero no solamente eso, dice la Escritura, con esta paz para con Dios, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese que aparecen los tres conceptos. Fe para el presente en el sentido de justificación de nuestros pecados, gracia en la cual ahora estamos presentes, estamos firmes, pero también gloria para el futuro. Todos los tiempos están encerrados en este pacto que Dios ha establecido incondicionalmente con nosotros. Un pacto inquebrantable. La fe para justificación de nuestros pecados pasados, la gracia para estar firmes ahora y la gloria cuando seamos redimidos de la presencia del pecado. Este texto base nos permite entender que Cristo es el verdadero pacto y es la verdadera paz. Yo quiero que vamos relacionando porque vamos a hablar del suplantador, del príncipe que ha de venir, que va a venir con credenciales engañosas, que va a venir supuestamente a presentar pactos, y con esos pactos, acuerdos de paz. Van de la mano. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, por ejemplo, presidentes de los Estados Unidos relacionados con pactos y con paz? Dígame uno que ha tenido frutos y que lo vemos de manera concreta en el escenario mundial. Uno solamente. No hay, hermanos. ¿Se acuerda del Pacto de Versalles? Para que no haya nunca más una guerra, ¿cierto? Una guerra en donde naciones se involucren y hayan miles, millones de muertos. El hombre firma esos pactos. ¿Y qué pasó? Se quebrantó el pacto.
¿Se acuerda el pacto de Camp Davis? El presidente Jimmy Carter, estamos hablando de la década del 70, con los íconos, ¿no es cierto?, del conflicto árabe-israelí. Por un lado, Menachem Begin, Israel, el otro era Anwar Sadat, me acuerdo, ahí en Egipto, y en una parada militar, yo me recuerdo, era pequeño, cuando veía, ¿no es cierto?, atacando las fuerzas armadas chiitas, musulmanas, disparando a las tribunas. ¿Dónde quedó el pacto? Ahí quedó el pacto, hermano. Después tenemos a un Bill Clinton con Yasser Arafat y por el otro lado Isaac Rabin, y de repente una mano siniestra apunta a Isaac Rabin y lo asesina. ¿Dónde quedó el pacto? ¿Dónde quedó la paz? Y si seguimos, nos encontramos ahora mismo Donald Trump en un sentido de popularidad, ¿no es cierto?, en medio de todos los sones electorales, firmando pactos entre los árabes con Israel. Pero ninguno de eso va a fructificar. Pero eso es una semblanza, es un bosquejo de lo que va a venir en el anticristo. El anticristo va a ser un personaje carismático de una política que va a, comillas, solucionar los problemas económicos, políticos, ¿cierto?, religiosos, y toda la gente lo va a aplaudir y va a firmar este pacto con Israel y todos lo van a aplaudir, pero ese pacto va a ser quebrantado. Pero estamos viendo acá al verdadero pacto, a la verdadera paz. No hay otro como él, nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9, 6 al 7 dice que él es el príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Grave eso. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es eterno. Dice sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto no es alegoría. Esta es una profecía literal que se va a cumplir en sentido literal cuando Cristo regrese. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Evidentemente, en este mundo que vivimos, somos proclives a que nuestro corazón se turbe y tengamos miedo. Es natural. Aún los supercristianos tienen miedo muchas veces de lo que vendrá o de lo que estamos viviendo. Pero el Señor dice, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Es un regalo. Es incondicional. Pero Él no la da como el mundo la da. Porque el mundo otorga una paz efímera, una pax romana, que la vamos a estudiar. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que estamos viviendo es lo que el propio Señor anunció. En el mundo tendremos aflicción, pero en Él tenemos paz. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, es derramada para remisión de pecado. Su muerte establece un nuevo pacto en su sangre, en su sacrificio. Y con ese pacto, la paz para con Dios. Lucas 22:20, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí está el príncipe de paz estableciendo la paz con criaturas pecadoras como tú y como yo, mediante el nuevo pacto en su sangre. No hay otra forma de tener paz para con Dios sino en la justicia de Cristo. Romanos 11, 26 al 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Mire lo que dice el versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Mi pacto, no dice nuestro pacto, no, mi pacto, unilateral, incondicional, inquebrantable. Último pasaje porque se nos fue el tiempo, hermanos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Nosotros antes de ser creyentes estábamos fuera de los pactos. Imagínense qué terrible, hermano. No estar
en la esfera de la paz de Dios y para con Dios, mediante el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos ajenos de aquello. Nosotros vemos, hermanos, y con esto termino, cómo Dios ha querido pactar con el hombre, y lo ha hecho, y esos pactos se cumplen. El pacto de Abraham es un pacto incondicional. Más allá de lo que haga o no haga Abraham, más allá de lo que hizo o no hizo Abraham, el pacto se cumple y se cumplirá. Después él pacta de manera condicional con Moisés por medio de la ley, que tiene como objetivo la ley no salvar, sino que evidenciar que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador potente que nos pueda redimir de la condenación de la ley. Luego ese pacto condicional, que es la ley, no es para salvarse. Después él establece un pacto con el rey David, el pacto del reino, que tiene un cumplimiento futuro, hermanos. Qué glorioso será, hermanos, cuando Cristo vuelva por segunda vez y con nosotros ahí, para establecer la paz, la justicia, el pacto inquebrantable de una vez y para siempre en esta tierra. Esa es la esperanza de gloria también, hermanos, que nos acompaña en este itinerario, vuelvo a insistir, glorioso, que el Señor ha preparado para quienes le aman, que por gracia somos sus hijos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por las profecías bíblicas. Nos llenan de gozo. Esa es una de las razones de por qué es tan importante estudiar las profecías. Porque el presente no nos puede amilanar, el presente no nos puede llenar de turbación y de miedo, aunque existan razones para estar así. Incertidumbre, falta de paz, injusticia. Pero creemos firmemente en nuestro Dios que cuando Cristo Jesús vuelva, primeramente a arrebatarnos a nosotros, su iglesia, y posteriormente a venir a reinar aquí en la tierra por 1000 años, como inauguración de la eternidad de su reino para siempre jamás, su reino sempiterno, será realmente glorioso. Toda la retórica de los hombres, todas las promesas incumplidas, todos los pactos quebrantados, toda la injusticia que hemos visto en este mundo y que estamos viendo en nuestras narices, ya habrá quedado atrás. Anhelamos lo por venir, amamos lo por venir, amamos las profecías bíblicas. Pon en nosotros, Padre Celestial, la reverencia y que nunca menospreciemos lo que tú nos enseñas. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.